Hola a todos, mi nombre es Viviana Torres y en este video quiero hacer una reflexión pedagógica acerca de 7 preguntas hechas por el profesor, colega y amigo Edgar Estepa. Estas 7 preguntas fueron realizadas con los videos y artículos leídos en clase, como lo son el video del filósofo Antonio Escotado, Tristes Trópicos, y el artículo escrito por Noam Chomsky llamado Si no paras de mentir, el concepto de verdad simplemente desaparece. Entonces, comencemos con la primera pregunta. Colombia viene atravesando un periodo de crisis social muy marcado ahora por el aislamiento. ¿Qué consejos daría para superar esta crisis? Bueno, pues en nuestro país se han tomado drásticas medidas para controlar la expansión del coronavirus. Esto afecta sin duda alguna la operación de nuestras empresas, nuestra economía y claramente nuestra sociedad. Sin embargo, debemos priorizar la salud y la vida antes que todo. Creo que para superar la crisis por la que está pasando Colombia y el mundo es necesario establecer un plan durante, después y ahora en la crisis. Todos basados en un trabajo colaborativo, en unir fuerzas para salir adelante, y de esta manera podremos superar exitosamente la crisis. A lo largo de la historia de nuestro país se nota que la ciudadanía no acata las directrices impartidas por las autoridades, por ejemplo, violando las restricciones de aislamiento y demás. ¿Por qué razón cree usted que para nuestra sociedad es tan difícil acatar a la autoridad y cómo podría cambiarse esa manera de actuar? Pienso que nuestros comportamientos dependen mucho de la educación que tiene cada uno. Es el principio moral del ser humano. Pienso que cada quien es responsable de su actuar, pero sencillamente si no tienes educación vas a querer violar siempre las normas y vas a pensar que las reglas están para violarlas y no para cumplirlas. Es importante cuestionarse los valores y las bases de formación. Otro tema que ha salido a flote es la desigualdad social y económica de nuestra región. ¿Cómo afecta a la sociedad esta situación y qué plantearía usted como solución a esta situación? Bueno, pues la desigualdad social es abismal en nuestro país, pero se ha visto más últimamente durante la pandemia. Esto ocurre porque hay poblaciones más afectadas por el aislamiento social obligatorio, el alto desempleo que se está presentando, la pobreza extrema y la vulnerabilidad llega al 70% en Colombia. Las implicaciones para un país desigual e informal, teniendo más del 50% de personas que viven del día a día, viven del rebusque. Focalizar las ayudas y priorizar el gasto puede ayudar a suplir esto. También ampliar los mantos de transformación como programas de Familias en Acción, Colombia Mayor, reforzar programas de apoyo al desempleo para que se puedan mitigar los pagos de arriendos, subsidiar salarios de trabajadores, etc. ¿Qué hace que nosotros como individuos en muchas ocasiones tengamos comportamientos o conductas en privado diferentes a cuando estamos en comunidad? Bueno, todos estos comportamientos se refieren a nuestro comportamiento social. Abarca nuestros valores éticos. Hay personas que quieren vivir de apariencias y poseen 1000 máscaras que tienen una forma de actuar y de pensar en diferentes contextos en los que se desarrollan. Son producto de una conducta a posteriori, como lo dice el filósofo Antonio Escotado en su video Tristes Trópicos: tienes que ser así o tienes que ser asá. La religión nos ha condicionado en muchos de nuestros pensamientos y acciones a tal punto de pensar en lo permitido y lo prohibido, el bien y el mal. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, pues creo que no solamente la religión nos condiciona a los pensamientos y acciones, también la filosofía, la ética y la moral da sus opiniones con respecto al bien y el mal. Por ejemplo, el filósofo modernista Immanuel Kant sostuvo que los principios del bien y el mal son bien conocidos desde el principio de la ética moral.
Su ley más importante es que uno debería desear para los demás lo que desea para sí mismo. Entonces eso también la religión lo traslada a el principio de amar a tu prójimo como a ti mismo, hacer bien al otro, lo que quiero que se devuelva para mí. Eso es, según Kant, el principio de que un acto es bueno y que está dentro de nuestra naturaleza. No es suficiente respetar las leyes, es necesario ponerlas en práctica. Entonces pienso que no solamente la religión nos condiciona, sino que también hay otros factores, pero depende de nosotros el hecho de que o el mal al otro. ¿De qué depende que un país salga avante y fortalecido de una crisis como esta del COVID-19? Bueno, pienso que hay factores importantes que ayudan a fortalecer un país durante este tipo de crisis. Estamos viviendo una crisis sanitaria mundial que nunca se había visto durante los últimos 75 años en la historia, que está propagando el sufrimiento humano, infectando la economía mundial y trastocando la vida de la gente. Es casi seguro que se produzca una recesión mundial a la cual no estábamos preparados. Pienso que para solucionar y para salir fortalecidos de la crisis, en primer lugar, se debe hacer frente a la emergencia sanitaria, prevaleciendo primero el derecho a la vida y a la salud. En segundo lugar, debemos centrarnos en el impacto social y en la respuesta a la recuperación de economías. Hay que garantizar liquidez del sistema financiero. Los bancos deben aprovechar su resiliencia para brindar apoyo a sus clientes, porque la solidaridad mundial no es solo un imperativo moral, sino que es por el bien de todos. Otro factor importante que no debemos olvidar es la responsabilidad de recuperarnos, es la posibilidad de ser resilientes frente a la crisis. El mundo tiene que seguir prestando apoyo básico a los programas para las poblaciones vulnerables, por ejemplo a través de planes de respuesta humanitaria para refugiados que coordinan las Naciones Unidas. No deben sacrificarse las necesidades humanitarias. Hoy más que nunca necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis juntos. En las últimas décadas, al igual que en muchas partes del mundo, Colombia ha sido gobernada con principios neoliberales. ¿Qué podría llegar a pasar con el país de continuar bajo este sistema? Bueno, la filosofía neoliberal se basa en tres grandes principios: el individualismo posesivo, la desigualdad en la lucha competitiva del hombre por conseguir bienes, la sociedad capitalista contemporánea, es decir, la sociedad democrática por excelencia. El neoliberalismo delimita la grandeza del ser humano a la capacidad de generar ingresos monetarios y aumenta el individualismo, es decir, la carrera por ganar y poseer. Esto desata la codicia, la corrupción y la violencia, y al generalizarse en los grupos sociales destruye socialmente la comunidad. Se impone así un orden de valores donde prima la libertad individual para acceder al consumo de satisfacciones y placeres. Además que también el capitalismo y el neoliberalismo se basan en la desigualdad social, y de seguir así podríamos aumentar la desigualdad social y no lograr un equilibrio entre la riqueza y la pobreza.